Otro problema más de electrostática. Problema completo de selectividad. Actividad A3 selectividad. Madrid, julio de 2024. Física, segundo de bachillerato. Enunciado. Una partícula con carga 2 nanocoulombios está situada en el origen de coordenadas, mientras que una segunda partícula con carga 4 nanocoulombios está situada en el punto 6, 0 metros del plano XY. Apartado A. Obtenga el campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto 2, 2 metros. Apartado B. Determine el punto situado entre ambas cargas en el que si situásemos un electrón la fuerza total sobre este sería nula. Obtenga el trabajo realizado por la fuerza electrostática para traer dicho electrón desde el infinito hasta el punto anterior. Para leer el problema, lo primero que debemos hacer es anotamos los datos para tener claro cuáles son los datos que contamos en el problema. Al mismo tiempo también pasamos las unidades si necesario al sistema internacional. En tercer lugar, hacemos, siempre es conveniente en todo tipo de problemas, en general en cualquiera, un dibujo o un esquema de la situación. Para a continuación, y ya a partir de ahí, plantearnos cuáles son las leyes, los principios que vamos a aplicar. En este caso, aplicaremos el principio de superposición, en el que el campo neto, el campo total, el campo eléctrico o vector de intensidad del campo electrostático en el punto P lo calcularemos sumando los campos debidos a la carga 1 en ese punto P y el debido a la carga 2 en el punto P. El principio de superposición lo que nos dice es que esos campos los hallamos como si la otra carga no existiese y por tanto los hallamos independientemente para después al final superponerlos, es decir, sumar. En este apartado A, para aplicar el principio de superposición, evidentemente tendremos que hallar los campos debido a cada una de las cargas puntuales, campos eléctricos, vector de intensidad y campo. Por tanto, deberemos utilizar la expresión que corresponde al campo o vector de intensidad del campo electrostático debido a una carga puntual, que recordemos se determina vectorialmente multiplicando la constante de Coulomb por el valor de la carga dividido entre la distancia al cuadrado que separa la carga del punto y multiplicado por un vector unitario, en este caso un vector UR habitualmente se suele llamar, que es el vector unitario que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector R, que es el que va desde la carga hasta el punto, que podemos trazar desde la carga hasta el punto. De alguna forma es el vector de posición del punto respecto de la carga. Solamente nos queda ya calcular cada uno de los vectores de intensidad de campo electrostático. Cuando estamos, por ejemplo, con la carga Q1, haremos lo mismo para la carga Q2. En esta situación no se ve una simetría muy específica, muy especial que nos pueda permitir hacer un cálculo diferente, así que utilizaremos el cálculo genérico, en el cual para hallar el vector, para hallar realmente el vector unitario que nos va a dar la dirección y sentido, bueno, la dirección sobre todo de ese vector de intensidad de campo electrostático, en el caso de la carga 1, hallaremos lo que se llama el vector R1, que también se puede llamar el vector RAP, ¿no? Que es el vector que va desde el punto A, desde el punto de la carga 1, hasta el punto P, donde estamos hallando el vector de intensidad de campo. Una vez hallado ese vector, lo haremos de forma sencilla, utilizando las coordenadas de los puntos P y del punto A, determinaremos su módulo, que va a ser la distancia entre la carga y el punto, carga 1 en este caso, y a partir de ahí el vector unitario, el uso R1, que en este caso lo determinaremos, el vector unitario que tenga la misma dirección y sentido que otro, se calcula dividiendo ese vector, que es R1, entre su módulo. Eso mismo haremos con la carga Q2, llamaremos ese vector R2, que quizás es mejor llamarlo RDP porque va desde el punto B hasta el punto P. Y una vez que tengamos los dos vectores, que ya lo hemos hallado, esos vectores de intensidad de campo electrostático para cada una de las cargas, Q1 y Q2, independientemente, como si la otra no existiese, los sumamos, los superponemos y obtenemos el vector intensidad de campo electrostático neto en el punto P debido a estas dos cargas, Q1 y Q2. De la Q, el vector que va desde la carga Q hasta la carga Q', tendremos la necesidad de utilizar el vector unitario. Bueno, pues a partir de aquí planteamos ese principio de superposición, ese hecho de que la resultante de la fuerza en ese punto tiene que ser cero. Eso nos lleva a que las dos fuerzas tienen que ser iguales en el sentido contrario, como dice en el esquema, y por tanto que los módulos de esas dos fuerzas tienen que ser iguales. A partir de ahí escribimos ya una primera condición que se tiene que cumplir, que los módulos de las dos fuerzas tienen que ser iguales. Eso nos lleva a una expresión, una ecuación. Pero tenemos una segunda condición, en la lista del esquema se puede ver, y es que el punto está separado de la carga Q1, una distancia que hemos llamado aquí nuevamente R1, que sería mejor quizá llamarlo, esto que hemos llamado el punto que estamos buscando, el punto C.
vemos que tenemos que resolver una ecuación de segundo grado, pero que de las dos soluciones posibles observamos que una de ellas no tiene sentido físico, puesto que estamos hablando de distancia, la distancia R1, la distancia R2, la diferencia entre 6 metros y la distancia R1 seguirá siendo una distancia positiva, y por tanto el cociente será positivo y la única solución que podemos tomar que será positiva. Bueno, en la segunda parte del apartado B nos solicitan que calculemos el trabajo que hacen las fuerzas eléctricas cuando el electrón de antes, el electrón, se desplaza o se traslada desde el infinito hasta el punto anterior, el punto en el que la fuerza que hemos visto es nula. Para eso, como nos piden el trabajo de la fuerza eléctrica, lo mejor que podemos hacer es utilizar directamente su relación con la diferencia de energía potencial. De hecho, es la forma de definir la energía potencial. El trabajo que hacen las fuerzas eléctricas, las fuerzas conservativas, igual a menos la variación de la energía potencial. En este caso, como es el trabajo entre el infinito y el punto C, pues tenemos que hallar la diferencia de energía potencial cambiada de signo entre el infinito y el punto C. Evidentemente, como hay dos cargas positivas que son las que generan el campo, tenemos que hallar la energía potencial neta, total, debido a esas dos cargas positivas sobre la carga del electrón, en este caso. Y tendremos que tener en cuenta además que tomaremos para hallar eso, que el origen de energía potencial, como habitualmente hacemos, es el infinito, lo cual precisamente como uno de los puntos que interviene en el proceso, nos va a permitir simplificar un poquito más esto, puesto que la es interesante resaltar que el trabajo de la fuerza eléctrica para trasladar el electrón del infinito hasta el punto nos da positivo, y eso era de esperar. Es interesante que ya supiésemos eso debería dar positivo, puesto que al ser dos cargas positivas las que están generando el campo eléctrico, lógicamente las fuerzas del campo van a atraer a ese electrón, carga negativa, y por tanto esas fuerzas del campo son las que van a hacer el trabajo para traerlo del infinito hasta el punto C, próximo a las cargas positivas, y de ahí que el trabajo que nos tiene que dar debe ser positivo. Como hemos dicho antes, este cálculo también se puede hacer hallando el potencial neto en el punto C y multiplicándolo por la carga del electrón para hallar precisamente esa energía potencial en el punto C. Simulación GeoGebra de José M. Melián del apartado A. Simulación GeoGebra de José M. Melián de la primera parte del apartado B. Simulación GeoGebra de José M. Melián de la segunda parte del apartado B.